Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 15 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Cruz Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión virtual número 33 y la conferencia número 24 del año 2021. Las otras 9 han sido conciertos y conversatorios. Es también nuestra sesión número 319 en la vida institucional de 15 años del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Los siguientes son las actividades que estaremos desarrollando próximamente. El viernes 27 de agosto, es decir, de hoy en 8 días, tendremos en nuestra plataforma un evento deportivo de primera calidad. Se trata de un conversatorio denominado Anécdotas de Fútbol, en el que participarán el extraordinario comentarista deportivo Hernán Peláez Restrepo, el destacado director técnico Jorge Luis Pinto Fanador, acompañado de dos grandes glorias del fútbol colombiano, Willington Ortiz Palacio y Germán El Burrito González. El lunes 30 de agosto estará con nosotros la congresista escogida como la mejor representante de la Cámara en los años 2019 y 2020, la doctora Juanita Gubertus, con su conferencia El panorama electoral del año 2022. El viernes 3 de septiembre, el doctor José Luis Ramírez Ospina, destacado profesional de la ciudad y socio de la Fundación, dictará la conferencia Tecnologías 4.0. El viernes 10 de septiembre, compartirá con nosotros la destacada periodista Caterine Cubinao, que está al frente de su conferencia El fracaso del Congreso de Colombia en momentos de convulsión política. Y esta tarde, la Fundación Cultural del 5 a las 5 tiene el inmenso gusto de presentar en su plataforma a nuestro gran amigo, profesor universitario y ciudadano mexicano, doctor Alex Munguía Salazar, con su conferencia La necesidad del fortalecimiento de la identidad cultural en las fronteras. El tema tiene mucho que ver con nuestra gran realidad regional, que hemos venido manejando con dificultad en los últimos años y que esperamos se resuelva favorablemente para todos, venezolanos y colombianos, sobre la base de nuestra identidad cultural. El doctor Alex Munguía Salazar es profesor investigador de la Benemérita Universidad de Puebla, en México, y PhD en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un docente integral que forma parte de la educación de América Latina. Lo digo porque él ha sido congresista en foros nacionales e internacionales con las líneas de investigación, migración internacional, derechos humanos, globalización y política social. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Milán, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Universidad Estadual del Oeste de Paraná, Fox de Iguazú, Brasil, Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, Universidad Federal de Paraná en Curitiba, Brasil, Universidad de San Marcos, Lima, Perú, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad La Salle en Dasmariñas, provincia de Cavite, Filipinas, Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango, Guatemala, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, San José de Costa Rica, Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA de la Universidad Nacional de Costa Rica, Centro de Estudios de Frontera e Integración CEFI de la Universidad de los Andes en Táchira, Venezuela, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Recientemente ha desarrollado las siguientes publicaciones: La migración internacional y la aplicación de un marco jurídico de derechos humanos, México 2019. La vulnerabilidad en los procesos migratorios, México 2018. Los retos de la migración en el siglo XXI, México 2018. La política migratoria en los Estados Unidos, México 2015.
Derecho Internacional, Terrorismo y Política Humanitaria Global, México 2015. La política migratoria y los planes de militarización regional en Derecho Internacional, Terrorismo y Política Humanitaria, México 2015. Como se puede colegir de la lectura de su brillante hoja de vida, el doctor Alex Munguía Salazar es un ciudadano trotamundos que maneja como el que más los temas de migración que son muy comunes para nuestro territorio. Ojalá que su disertación tenga elementos que puedan ser considerados comunes para nuestra frontera colombo-venezolana. Les invito a escuchar con atención los planteamientos del profesor Alex, quien al final de su conferencia responderá las preguntas e inquietudes que se presenten a través del chat de Facebook. Muchísimas gracias. Siga, doctor Alex. Bueno, es para mí un verdadero honor y gusto el estar otra vez con ustedes en Colombia, donde se encuentra el espacio que es el encargado de difundir esta charla, la Fundación 5 a las 5, el doctor Patrocinio Ararat, que amablemente me ha considerado desde hace 6 años que tuve la oportunidad de participar en este mismo foro de manera presencial, el poder reflexionar sobre temas temas que competen a nuestra realidad para encontrar, mediante ese ejercicio de diálogo y permanente análisis, soluciones a los grandes problemas que nos aquejan. En este caso, es un gusto entonces ratificarles este honor que para mí representa el poder empezar a desarrollar estos temas, específicamente el tema de la identidad cultural y fronteras. Debo decirles que este tema en específico se deriva de una reflexión que llevo, como lo señalaba anteriormente el doctor Patrocinio Ararat, de una serie de temas que para mí han sido prioritarios, importantes, como es el tema de la migración y el tema de los derechos humanos. Es importante decirles que el tema de la migración, como se deduce por el propio tema de los derechos humanos, mi perspectiva de la migración siempre es una perspectiva que exige una sensibilidad para el tema. Es decir, la migración está conformada por personas que tienen que salir de su lugar de origen, lo cual ya constituye un trauma, un hecho realmente en distintas ocasiones terrible para estas personas que se ven en la necesidad de salir de su lugar de origen. Por lo cual siempre al analizar el proceso migratorio estoy pensando en seres humanos que pasan por un proceso traumático y por lo cual mi posición en particular siempre es a favor de que los estados encuentren vías para manejar el proceso migratorio con respeto a la dignidad de las personas, que reconozcan que la migración se origina por motivos laborales, por cuestiones económicas, por la búsqueda de un trabajo o mejorar un salario y que no son criminales. Algo muy importante que debemos empezar a establecer es que la migración, al ser motivada por cuestiones económicas, debe priorizarse desde el ámbito laboral de los estados receptores. No así esa criminalización per se que se establece para la migración. Es importante también establecer esto porque a diferencia de la criminalización de los estados que lleva siempre esta lógica de llevar el tema de la migración desde un asunto laboral que debe ser considerado y lo llevan al tema administrativo o policial, lo cual pone en peligro la vida de las personas que se ven insertas en este proceso migratorio. Debemos reconocer que la migración por motivos laborales, por motivos económicos, exige un respeto y un trato diferenciado a aquella visión per se de la criminalización, porque los estados investidos o asumiendo que es un peligro para su seguridad nacional, pues autorizan a las policías locales
a que desarrollen una serie de acciones que desafortunadamente ponen en tela de juicio la vida, la dignidad de las personas. Y no así la obligación que creo yo existe en estos compromisos que los estados se comprometen a cumplir, y es el velar por una mejoría en la vida de los trabajadores y en los salarios. Algo que debemos enfatizar es que si alguien comete un crimen, pues debe ser juzgado bajo principios justos, un juicio justo, y no asumir que todos los migrantes son delincuentes o pueden ser un peligro para la seguridad del Estado. Quien cometa un delito, sea nacional o no nacional, sea migrante o nacional, pues debe ser juzgado con todas las garantías. Dicho esto, quiero empezar entonces a reflexionar sobre el proceso de identidad cultural de nuestros estados. Pensando yo como mexicano, hablando en Colombia, en el antiguo virreinato de la Nueva Granada, yo en el antiguo virreinato de la Nueva España, lo que había significado el proceso colonial en nuestros estados, y que la base de ese proceso colonial desafortunadamente es una base profundamente contraria a los principios de derechos humanos. Nosotros nos conformamos en la época virreinal como súbditos del rey de España, pero España particularmente impone dos estructuras que son totalmente contrarias a los principios, repito, de derechos humanos o de algún principio de respeto a inclusive valores católicos o valores cristianos, como era precisamente el sustento de la ocupación o el establecimiento del virreinato. ¿A qué me refiero? Hay dos elementos básicos que dan vida al proceso virreinal, que es, uno, la encomienda, y dos, el establecimiento de castas. La encomienda, en el caso mexicano, siempre es importante señalar, y siempre es a lo que me ha abocado, a sensibilizar a los estudiantes cuando es en el ámbito académico, sensibilizarlos respecto a lo que significó la etapa de la primero conquista y luego el establecimiento del Estado virreinal. Porque en los primeros años del virreinato de la Nueva España, específicamente en el caso mexicano, la discusión fue si esos habitantes de estas tierras tenían alma, sí o no. No era cosa menor esta discusión que se establece, porque se señala que si tenían alma, tenían que ser educados en la fe, y como contraprestación estaba el trabajar en las encomiendas de estos adelantados españoles. Pues bien, si no tenían alma, podían ser esclavizados y reventados en el ejercicio o en el trabajo sin respeto ninguno a su dignidad humana. Esto llevó a Bartolomé de las Casas a intentar entrevistarse con Carlos V de España. No lo recibe, la discusión se establece con Gines de Sepúlveda y se deduce que los habitantes de estas tierras, los pueblos originarios, sí tenían alma y por ende no podían ser esclavizados. Tenían que ser educados en la fe, pero en contraprestación se tenía que hacer un trabajo que finalmente podemos asumirlo como semiesclavo. Sin cuidado, es un trabajo extenuante, pero un trabajo que es contraprestación a la educación en la fe, al ser almas y no bestias, algo muy importante. Sin embargo, esa estructura de encomienda acompaña los siglos de establecimiento del virreinato, en el caso de la Nueva España. Y por otro lado, las estructuras de todas las posibles mezclas raciales que se establecen, más indudablemente por violación y por toda la concepción religiosa de los españoles que tienen esta idea del propio catolicismo romano, donde pueden pecar de día y expiar sus culpas de noche. Al no tener familia, pues se establece un contacto sexual, físico, de manera indiscriminada en estas tierras.
Lo importante aquí es que lo que es producto de ese contacto sexual físico que se conforma en familias, pues se establece un catálogo de castas. De ahí, de hecho, el que cierto sector, en el caso de Venezuela, se refiriera a Chávez como Sambo, porque Sambo era una de las 30 castas, que era el producto entre la mezcla entre indígena y negro. Es decir, se establecen estructuras se establecen categorías raciales en esta enorme extensión de tierra que conforman los virreinatos. Con esta vida convulsa, con esos principios contrarios al respeto a la dignidad humana, es como accedemos a la vida independiente en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX, cuando todos los estados latinoamericanos acceden a su vida independiente, pues la propuesta es, al ser imagen y semejanza, por un lado, de la república que se establece en el norte de este continente, los Estados Unidos, que son vistos por muchos de los luchadores independentistas de América Latina como ejemplo o como hermanos mayores que van a difundir la idea de la justicia, la democracia o el fortalecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, todos los fundadores de nuestras repúblicas se darían cuenta que dichos ejemplos iban a ser totalmente contrarios. Inclusive recordemos algún pensamiento del propio Simón Bolívar cuando hace alusión que van a ser casi o están designados a ser casi el azote de nuestras repúblicas. Pero en un primer momento los libertadores de nuestras repúblicas se inspiran en esa idea de un Estado republicano a imagen y semejanza de los Estados Unidos, pero también las ideas esta idea de la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, en las artes, en el modelo constitucional de los estados, que hablan de separación de poderes y de las repúblicas, pues inspiran a muchos de nuestros libertadores. Desafortunadamente, después del proceso de independencia, que fue un proceso arduo, tortuoso, casi todos de 11 años, en algunos más, es un proceso mucho más largo, pero en el caso mexicano, que duró 11 años, pues este proceso de emancipación, pues en realidad se establece de manera semiformal que nos constituimos en una república y asumiendo que la república está conformada por hombres libres, es decir, una república, la res pública, el asunto público, que está conformado por seres participativos, seres ciudadanos, es decir, con una ciudadanía en teoría plena y completa, pero nuestra ciudadanía es una ciudadanía, de alguna manera, una ciudadanía incompleta. ¿Por qué? Porque el proceso histórico vivido durante siglos era de una estructura de súbditos, pero no nada más de súbditos, sino súbditos con esas otras categorías. La encomienda y las estructuras raciales definidas o de alguna manera asignadas de diferente manera con estas castas por parte de la corona española, pues no permite la aplicación plena y efectiva del siglo XIX liberal en nuestras repúblicas. Eso es un lastre y sobre eso deberíamos reflexionar. El hecho de acceder a la vida independiente no es nada más por decreto el determinar que ya todos somos ciudadanos. Había ciudadanos que en teoría deben ser iguales en la ley, pero unos más justos que otros, hubo unos más iguales que otros. Es decir, estas estructuras desafortunadas de la época colonial se arrastran a la etapa liberal del siglo XIX y por lo cual nuestras naciones no pueden consolidar procesos reales de formación cívica, procesos reales de fortalecimiento de procesos republicanos. Nuestras repúblicas, repito, son repúblicas incompletas. Son repúblicas que en el papel
establecen división de poderes cuando de manera efectiva dicha división no es plena, se establece una república con una ciudadanía incompleta. Había enormes atrasos y desigualdades que nunca pudieron enfrentarse. El hecho de no enfrentar esas rémoras, pues hizo que durante el siglo XIX seguimos perpetuando estructuras virreinales de los grupos sociales dominantes, de grupos que podemos definir de manera conceptual como las famosas oligarquías en América Latina, es decir, pequeños grupos que se asumen como amos y señores de la vida de ese espacio físico y de los trabajadores o de las personas que desempeñan actividades en sus haciendas o en sus estancias. Esto, al no transformarse, perpetúa ese nivel de ciudadanía incompleta, de república incompleta. Y esto, al no transformarse, generó problemas que acompañaron a nuestras naciones en el siglo XX. Siglo XX que inclusive en el siglo XXI, donde nos encontramos, seguimos arrastrando estas estructuras. En el caso mexicano, se intentó transformar esto no tan fácil, hubo guerras civiles en el siglo XIX, tal vez un elemento importante que ayudó a consolidar procesos de identidad cultural, como fueron las invasiones por parte de los Estados Unidos, que es muy reciente la República Mexicana, en el 35, al grupo de holandeses o británicos que se les había permitido sembrar algodón en la República de Texas, siendo un lugar alejado de la provincia de Coahuila de México, pues en el 35 este grupo de anglosajones le dicen al Estado mexicano que ya no respetan y que esa tierra, si era de México, dejó de serlo, señalando una autonomía y generando una respuesta por parte del ejército mexicano para ir a ejecutar a estos que hoy en día son héroes para la nación norteamericana, pero para la nación mexicana eran criminales, delincuentes, apropiándose de un territorio que no es suyo y señalando una independencia, lo cual constituye un acto totalmente contrario a la integridad de una república que había consolidado su independencia en 1821. O inclusive esos procesos de invasión francesa en el 38, cuando Francia le reclama a México que debido a los desastres heredados de la época de independencia, se había generado una deuda y que México tenía que pagar. Y tiene que venir inclusive garante el Reino Unido para dar garantía de dicha deuda hacia la monarquía francesa. Pero no contentos con ese proceso, también tuvimos otra invasión en los 60s de la República Francesa para establecerse con el pleno dominio en esta república, en la República Mexicana, y otros elementos, inclusive se pone al poder un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo. Estos elementos podrían permitir una cohesión de identidad después de todo un desastre, repito, que se hereda en América Latina y es una nula conformación de una ciudadanía plena, de que los individuos tengan derechos, de que puedan hacerlos efectivos. ¿Por qué? Porque asumimos estas repúblicas, asumimos nuestra independencia sobre bases no sólidas. Entonces, de alguna manera, estos elementos de invasión extranjera, en el caso mexicano, llevaron a consolidar un proceso relativamente sólido de integridad o de identidad cultural. Sin embargo, tuvimos guerras civiles, una guerra civil que desangra al país para establecer leyes que coarten el dominio absoluto que tenía la Iglesia en México, para establecer reformas de carácter liberal que sean las administraciones públicas y no la Iglesia la que determine quién muere, quién nace, la que determina inclusive los propios matrimonios. A partir del registro civil en México, que costó muchos
mucha sangre, enfrentamientos fratricidas, pero se establece un proyecto relativamente, digo relativamente porque seguimos teniendo diferentes disputas internas, pero relativamente una integración de una república con normas y principios liberales y no con estas reminiscencias de la Iglesia con el dominio de las instituciones en el siglo XIX. Pero inclusive para consolidar un proyecto homogéneo, pues México tuvo que vivir un proceso de revolución. La Revolución Mexicana, que es una guerra indudablemente fratricida, que lleva a buscar romper el status quo, que indudablemente ese status quo establecía principios totalmente contrarios a principios de dignidad humana, de los actuales derechos humanos o principios de dignidad básica. Por supuesto que esto desangra el país y lleva a una serie de reformas en sus instituciones ya en el siglo XX, estableciendo principios de carácter popular. Popular porque no hay que perder de vista. El problema en América Latina ha sido de enorme desigualdad y no, es decir, no por incapacidad, sino si ustedes revisan este proceso histórico de la colonia del siglo XIX, desafortunadamente los procesos de crecimiento económico, del crecimiento de las haciendas o de las estancias, no genera un desarrollo real y efectivo o no involucra un proceso de integración plena de todos los habitantes de nuestras repúblicas. Debemos reconocer que tenemos un saldo en tema de respeto, de dignidad hacia las personas que conforman nuestros países. Esto no ha sido fácil porque por eso se establecieron reformas de carácter social profundas. En el caso mexicano se estableció la salud pública, se establecieron los beneficios públicos generalizados para los trabajadores, se tuvo que establecer la educación pública rural, porque no podía dejarse eso en manos de la iniciativa privada cuando en realidad el gasto en una educación no es un gasto, es una inversión. El gasto en salud no es gasto, es una inversión. Ciudadanos plenos, ciudadanos con buena salud, con buena educación, de manera obligatoria el Estado está comprometido para dar esos beneficios, para darle un proyecto de nación relativamente claro, fuerte, sólido, es imprescindible. No es un gasto, es una inversión. Estos elementos que señalo, este proceso histórico en el caso mexicano del siglo XIX y siglo XX, es precisamente lo que queda inconcluso en el resto de América Latina. Porque, como diría el propio Simón Bolívar cuando piensa en la Carta de Jamaica, que señala que tenemos y compartimos identidad cultural homogénea. ¿Por qué? Porque lo mismo que en Colombia comen arepa, nosotros comemos tortilla, u otras regiones de América pueden comer alguna variante con el maíz, pero todo esto parte de un proceso homogéneo que tuvimos en la época colonial. Desafortunadamente fue un proceso absolutamente violento, complejo, de depredación, indudablemente, debemos reconocerlo, pero accedemos a la etapa liberal en el siglo XIX y accedemos, sí, pero accedemos con banderas, con himnos, con nombres de país independiente, cuando dejamos de lado un proyecto de carácter social, un proyecto integrador, un proyecto que incorporara a esos amplios sectores de la población que se ven o se dejan de lado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente seguimos planteando estas estructuras que corresponden a una etapa en la cual únicamente para beneficio de unos cuantos y el resto que pueda obtener algún otro apoyo, pero no son los importantes. Y únicamente el favorecer un proyecto inclusive siglo XIX de exportación de materias primas, madera,
minería, cualquier recurso natural que sí aparentemente fortalecía las arcas del país, pero que el proyecto no involucra a la población, no involucra a todos los sectores. Algo que para América Latina debe ser un ejercicio importante, y en estos años de pandemia, procesos de cambio, procesos de participación política en calles, es que debemos sentarnos a reflexionar sobre cómo involucrar a todos los sectores, cómo hacer una inversión en salud, hacer una inversión en educación para permitir la bonanza, permitir la fortaleza de un Estado. Un proyecto de nación no puede hacerse dejando de lado a amplios y enormes sectores de la población. Población indígena, población campesina. Debe el Estado involucrarse. Desafortunadamente, repito, estoy pensando en el caso mexicano, esto nos ha llevado inclusive a disputas hasta el día de hoy con distintos modelos. Pero cuando la gente se preocupa y dice, pero es que es un proyecto socialista, mentira, es un proyecto social, es un proyecto que involucra a todos y los amplios sectores de la población. El dar atención, salud, educación a los niños es un proyecto a futuro de un Estado. Y claro, responsabilidad directa por parte del Estado. Entonces, a partir de esta reflexión, a partir de esto, cuando nosotros hablamos de procesos migratorios, podemos extendernos a una perspectiva mucho más amplia. Actualmente Naciones Unidas nos dice que hay cerca de 300 millones de habitantes que constituyen los migrantes y sus familias, que se encuentran fuera de su lugar de origen. Estos 300 millones de habitantes es importante considerarlos, pero muchas veces son hechos a un lado cuando vemos el total de la población en el mundo. Según Naciones Unidas, somos 7.700 millones de habitantes en la Tierra. El número importante de migrantes evidencia de alguna manera el nivel de tolerancia o intolerancia que existe en el mundo, porque es el trato que se le da a los trabajadores migrantes. Hoy en día, con esos datos de los 300 millones de habitantes de migrantes y sus familias, nos exige visualizar sobre cuál es la situación imperante en los distintos espacios de países receptores de migrantes, como en los espacios fronterizos. Específicamente, si pensamos que la migración a ojos de Naciones Unidas constituye una migración principalmente por motivos económicos y laborales, debemos pensar que el Estado, tanto de tránsito como el Estado receptor de los trabajadores migrantes, debe saber y debe considerar que dichas personas no son delincuentes, son personas que buscan un mejor salario o buscan un trabajo en el lugar donde lleguen, donde sea su destino final. Es decir, ya sea que por conflictos tengan que quedarse en ese estados de tránsito o inclusive en los estados ya receptores donde hayan sido ya planeados o haya sido el objetivo de los migrantes establecerse. Existe una responsabilidad por parte de los estados receptores para establecer programas y políticas de respeto a dicha dignidad y el reconocimiento del carácter laboral de la población migrante. Esto es importante enfatizarlo porque desafortunadamente, 2021, después del proceso de pandemia, el mundo o los principales estados receptores siguen siendo estados atrincherados para no aceptar la migración de las personas que se ven obligadas a salir de su lugar de origen. En el caso de América del Norte, haciendo un énfasis de un proceso que hemos estudiado, en el caso de América del Norte, los Estados Unidos han establecido programas
cada vez más estrictos para inhibir el establecimiento de la población migrante en sus fronteras. Y México, como el país de tránsito de ese proceso migratorio de América Latina, pues ya sea de América Central o del Caribe, pero en general de América Latina, pues México lo que ha hecho en este momento, con presión norteamericana, como fue durante la firma del tratado comercial que tenemos con América del Norte, que estaba en el gobierno Trump, señaló a México que si no aceptaba el sellar la frontera sur, Estados Unidos no iba a aceptar la ratificación del tratado comercial. Esto es importante señalar porque esta situación pone a México en una perspectiva o en una situación de vulnerabilidad, porque México acepta sellar, pero con dignidad, acepta intentar negociar los procesos migratorios, pero respetando la dignidad de los trabajadores migrantes. Acepta inclusive recibir a los deportados de los Estados Unidos o los que habían solicitado refugio en los Estados Unidos, y para que no se mantuvieran en la frontera norteamericana, trasladarlos a México para que puedan de alguna manera permanecer en el país y esperar la resolución de dicha petición de refugio. Esto es importante tenerlo claro porque siempre que escuchamos el escenario en la frontera de México y Estados Unidos, escuchamos un ambiente caótico. No hay que olvidar que la frontera entre México y Estados Unidos son 3.326 kilómetros. O sea, es una frontera enorme que esta frontera, por supuesto, no nada más recibe dicha población de origen latinoamericano, sino hay migrantes indudablemente caribeños, en el caso de la migración de Haití, y cubanos, que es un número cada vez más importante, que al no poder ingresar ya a los Estados Unidos, pues permanecen en el lado mexicano. Esto es importante tenerlo presente porque la política actual del gobierno mexicano intenta establecer canales de respeto a la dignidad de la población migrante. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano vivimos un proceso muy particular sobre el tema de la identidad fronteriza. Esto que señalábamos, que desde el siglo XIX México ve mutilado su país porque teníamos 5,5 millones de kilómetros, actualmente somos 2 millones de kilómetros, perdimos 3 millones de kilómetros cuadrados, 3,5 millones de kilómetros cuadrados con los Estados Unidos. Si ustedes ponen un mapa de lo que es el estado o la parte que México pierde y que la asume actualmente Estados Unidos, es el suroeste de la Unión Americana. Es decir, es no nada más lo que se lee en los libros de California, en Nuevo México y Texas. En realidad son todos un estado desde Kansas, Oklahoma, Wyoming, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas. Es decir, todo ese enorme territorio que era parte del Estado mexicano, después del conflicto con los norteamericanos se le mutila. Y se le mutila con la firma de un tratado de paz que se firma precisamente a las faldas del cerro donde está la Virgen de Guadalupe, es decir, en la Ciudad de México. El tratado se conoce como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pone fin al conflicto con los norteamericanos, pero donde se establece la pérdida de esos 3,5 millones de kilómetros cuadrados que pasan ahora a ser parte de los Estados Unidos. Pero esto establece un fenómeno muy particular. La gente asume que la frontera ellos no la cruzaron. La migración mexicana señala que ellos no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó. Los asentamientos humanos mexicanos en la parte actual del sureste de los Estados Unidos era indiscutible. Basta con ir al estado de Nuevo México y darse cuenta en la capital cómo en la plaza principal está una iglesia, la Virgen de los Remedios, cómo el museo principal es parte de la casa de un coronel mexicano del ejército,
el coronel Armijo, el coronel que en esos años ocupa y está y se establece en el actual Nuevo México, y darse cuenta en San Francisco, en California, o en Sacramento, que es la capital del estado de California, donde la presencia mexicana, primero novohispana, luego mexicana, es indiscutible. Por eso están los espacios de San Diego, por eso está San Francisco, no es San Frank, sino es San Francisco, por eso está Sacramento, por eso están esos espacios donde inclusive el Tratado Guadalupe Hidalgo decía que se iba a respetar la vida y dignidad de las personas mexicanas que quedaban y que tenían tierras del lado norteamericano. Desafortunadamente esto nunca fue real. Hubo linchamientos, hubo agresión sistemática hacia la población de origen mexicano, y esto hizo que muchas de las comunidades se atrincheraran culturalmente entre sí. Dicen los norteamericanos que los mexicanos no quieren asimilarse. En realidad ese es un error. No es de que no quieran asimilarse. Lo que pasa es que uno se asimila cuando hay una recepción adecuada de la población. Y en este caso la herencia de violencia, de agresión, ha sido tal que subyace bajo la piel de las poblaciones mexicanas lo que significó esa etapa de agresión por parte de los norteamericanos. Y entonces lo que quiero establecerles es que México sabe de este proceso de agresión, y las comunidades mexicanas y la presencia mexicana en los Estados Unidos se hace más que patente, inclusive con censos, como el censo de 2010. Habría que esperar el censo de 2020. Ya de alguna manera se deja entrever que son cerca de 60 millones, un poquito más, de origen hispano. Al ser de origen hispano, no hay que olvidar que superan a las minorías raciales como los afroamericanos o los propios asiáticos. Al ser cerca de 67 millones de origen, 67 millones de los llamados hispanos, cerca de un 85% son de origen mexicano, lo cual indudablemente podríamos hablar inclusive hasta de un subregistro, porque hablar de 60 millones de origen mexicano en una nación con este proceso histórico, en lo personal se me hace poco, porque el proceso histórico está imbricado, ha sido complejo, pero todo esto permite pensar que las comunidades están allá y que hay una presencia, una reminiscencia histórica para esa pertenencia cultural a México. Esto hace que México, cuando trata con migrantes, considere profundamente el respeto y la dignidad de los migrantes, porque es reconocerse en ellos la experiencia que ha vivido de manera histórica en los Estados Unidos. Y digo, no hay que olvidar una cosa: este proceso histórico complejo exige una reflexión profunda, pero también exige una reflexión seria. A ningún país en el mundo le conviene tanto la fuerza económica de los Estados Unidos como a México. Además de ese proceso violento, complejo que vivimos, exige el que tengamos día a día que negociar luz, agua, programas educativos. Tenemos una frontera indudablemente extensa, 3.326 kilómetros de frontera con ellos, lo cual exige que se revaloren otros elementos de integración, se reconozca que el proceso histórico fue violento, complejo, sigue habiendo reservas, pero tenemos que avanzar. El respeto al otro, el respeto al migrante, el respeto al que llega, se tiene que recuperar. Y miren que ha habido experiencias sumamente reveladoras, como fue este pensador, politólogo norteamericano, Samuel Huntington, que falleció hace unos cuantos años, profesor de la Universidad de Harvard, donde él señalaba precisamente en un libro que titula Who We Are About Identities, quiénes somos acerca de identidades, hablaba sobre que lo que significaba esa migración mexicana. Decía que los Estados Unidos podían recibir migración hispana de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, que se inserten
al melting pot, esta idea del pensamiento dominante, la sociedad integradora, que decía rápidamente hablen inglés y puedan insertarse en la nación norteamericana. Dice, pero lo que pone en peligro la seguridad son esos seres que beben tequila, comen mole, le hablan a la abuelita todo el día, o a la novia o a la hermana, hablan en castellano y viven entre ellos. Se refiere a los mexicanos, porque inclusive rescata un principio que es sumamente complejo y violento. En la versión en inglés de ese libro utiliza que es que los mexicanos son un peligro porque son los únicos que pueden exigirle a los Estados Unidos el territorio, utilizan el verbo stolen, el territorio robado. En la versión en castellano, para evitar esas malas interpretaciones, la traducción fue el territorio perdido. Es decir, que solo los mexicanos pueden exigirle la devolución del territorio perdido. Pero por supuesto que estas visiones recalcitrantes, conservadoras, republicanas, no es el sentimiento de la población migrante mexicana o de origen mexicano en los Estados Unidos. La población de origen mexicano en los Estados Unidos quiere trabajar, crecer, fortalecerse económicamente, mandar remesas para las familias que quedaron en el lado mexicano, pero lo más alejado de la realidad es esta visión que se pueda tener y que prende los focos de alarma en los sectores conservadores norteamericanos al suponer que ya pueden ser más de 50 millones de origen mexicano. En realidad, esa población lo que intenta es crecer, fortalecerse. Los que migran no migran para delinquir, migran para acceder a un mejor nivel de vida, migran para fortalecer sus proyectos familiares. La inteligencia de los estados que lo reciban y puedan hacer uso de esa capacidad es lo que da por resultado un fortalecimiento real y efectivo tanto de ese estado como de la vida o del nivel de vida que puedan tener dichas poblaciones migrantes. Es decir, llevo esto a la propia dinámica de la frontera colombo-venezolana y algo que genera sumamente rechazo en los sectores conservadores o los sectores menos sensibles de Colombia respecto a la presencia de Venezuela. Decíamos en un recorrido histórico que el propio pensamiento de los libertadores de las naciones, de nuestras naciones, en este caso Simón Bolívar, siendo él caraqueño, siendo la Nueva Granada un proceso de alguna manera integral que abarcaba lo que es actualmente Ecuador, Panamá. No hay que olvidar el rompimiento de la integración territorial de Colombia por intereses muy específicos para hacer uso de un canal. Panamá, Ecuador, Venezuela, Colombia, como un proyecto integrador de lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada. Desafortunadamente lo dejó entrever el propio Bolívar, que los intereses de los grupos dominantes en cada una de esas regiones iba a romper un proyecto real, integrador, sensible, aglutinante. Porque inclusive lo señala que desafortunadamente nos íbamos a anteponer a banderas, a himnos, a grupos aparentemente integradores de una nación, cuando en realidad al interior de cada una de esas regiones había un desconocimiento profundo sobre la realidad concreta de nuestros pueblos. Es decir, en pocas palabras, el proyecto de la Nueva Granada en su momento, el proyecto inclusive liberal, incluía un reconocimiento a ambas naciones, a Venezuela y a Colombia. Y en este momento, un proceso tan desgastante como puede ser un proceso político en Venezuela. Pero miren, las personas van y vienen, las poblaciones humanas se mueven, las herencias, la identidad, la cultura es algo, un valor inobjetable, es algo de lo cual debemos fortalecer día a día, pero no con un proyecto excluyente. Cuando yo hablo de la identidad cultural en las fronteras, es de un reconocimiento a los valores, a los principios reales, pero no para excluir al otro, sino para poder integrar de manera real, efectiva, de manera cordial, aquel otro que llega o se aproxima o que vive junto a nosotros. Lo que yo les decía en el caso mexicano, a ningún país le conviene tanto la estabilidad de los Estados Unidos como a México.
Y no hay país más crítico de los Estados Unidos por y con razones, no por cuestiones ideológicas, no, sino en el día a día, en el paso de agua, en el paso de la luz. Al estirar la mano estoy en Estados Unidos. Este proyecto que tenemos de integración económica de alguna manera o de compartir fronteras hace que reconozcamos que el día a día exige un entendimiento por esta necesidad. Decía Carlos Fuentes, un escritor mexicano, en algún momento en una entrevista sobre esta frontera entre México y Estados Unidos, y decía que éramos como un matrimonio mal habido. Nos golpeamos, nos agredimos, pero nos hacemos el amor todos los días de la vida, porque si no cae un meteorito y rompe el continente, es imposible que esto cambie. Vamos a estar juntos hasta el final de nuestros días. A partir de esta reflexión, finalmente de manera coloquial, nos permite entender la trascendencia, la necesidad de fortalecer lazos. En este momento que cumplimos 200 años de los procesos de independencia o de la consolidación de nuestra independencia, donde se rememoran las figuras o los principios de estos libertadores, pues creo yo que un ejercicio real, efectivo, es a partir de estas problemáticas fronterizas generar mayores vínculos. Estos vínculos nos van a dar una fortaleza, nos van a permitir presentarnos al mundo, presentarnos en un futuro, en todos los espacios, a partir de un proceso de integración real. Reconozcamos las diferencias, fortalezcamos nuestras identidades, pero unas identidades no excluyentes, unas identidades que permitan fortalecer lazos, que ahorita viven ellos un proceso desgastante, indudablemente, la solidaridad familiar, la solidaridad indiscutible entre dos pueblos hermanos exige una apertura, una visión mucho más amplia. Repito, algo que genera siempre inquietud y es impulsada por los medios de desinformación, es la idea de que el que llega es un criminal. Yo creo, indudablemente, siendo objetivos, no creo que los que recién llegan sean más criminales que los que están ahí, en todas las sociedades, porque se cometen excesos. Desafortunadamente, en el caso de los Estados Unidos, ellos hablan de la aplicación de la pena de muerte, pero siempre a minorías, como un ejemplo de estos desvaríos, de este sinrazón de criminalizar a los recién llegados. Quien cometa un delito, que sea juzgado, pero de manera clara. Indudablemente habrá quien cometa delitos, pero a partir de eso no se debe construir este chivo expiatorio, que finalmente cuando se habla de la migración se habla de dos vulnerabilidades de la migración. Una migración que tiene una vulnerabilidad estructural y son todas las leyes que establecen que el recién llegado es el culpable de todos los males que suceden en la sociedad receptora. Que si se poncha una llanta, el culpable es ese migrante que no permite que el gobierno municipal invierta dinero en mejorar las calles y mejor gasta dinero en alimentarlos. Que si sucede cualquier cosa, si se me va la luz o si se me quema el horno de microondas, el culpable es ese migrante porque está usando recursos que el municipio debería emplear para mejorar la infraestructura eléctrica. Es decir, toda la culpabilidad de los problemas se asigna al migrante, al recién llegado. Y entonces se crea un caldo de cultivo sumamente grave, porque si la vulnerabilidad principal es el tema de la vulnerabilidad estructural, estas leyes, lo grave es la construcción social, es decir, estas conjeturas, esta construcción que se hace de que el culpable de todos nuestros males los genera ese recién llegado. Y entonces sí se genera una violación masiva de derechos humanos porque la ley lo autoriza y entonces la gente asume que tiene derecho a tratar mal a aquel que la propia ley establece que no es igual y que es finalmente el recién llegado. Entonces, elementos importantes, inobjetables que existen, el consenso actual de Naciones Unidas, es que se tiene que reconocer el ámbito laboral de la migración y que se deben encauzar las peticiones de dicha población migrante al ámbito de los ministerios del trabajo.
y no a la criminalización per se o a la criminalización a priori, de suponer que todo aquel que cruza una frontera sin autorización es un criminal, porque además debemos establecer algo que la propia Naciones Unidas lo tiene reconocido. El ingresar a un país sin documentos es únicamente una falta administrativa, no constituye un crimen. Es decir, cualquier persona que se ha encontrado sin documentos autorizados, bueno, pues finalmente cometió una falta administrativa y el peor de los castigos puede ser devuelto, pero con dignidad, ser devuelto, pero con respeto, ser devuelto, pero sin violentarlo. Es decir, ese sería el peor de los escenarios, una falta administrativa y no la criminalización de suponer que porque ingresas de manera indocumentada, ya por ese simple acto eres un criminal. Y entonces justifico yo el sellamiento de fronteras, justifico yo el establecimiento de murallas, justifico yo la autorización de la policía para que disparen o indaguen, policías municipales o policías no migratorias, sino policías de carácter local que indaguen sobre el estatus migratorio, y eso genera un espacio de mayor vulnerabilidad, de mayor agresión hacia la población migrante. Entonces, elementos que debemos rescatar en este proceso de la migración. Por un lado, fortalecer sí los procesos identitarios, fortalecer sí los patrones culturales, pero la comida, fortalecer, identificar cuáles son estos valores, porque existe un profundo vacío. Únicamente los valores asumiendo como la bandera o el himno, y hay otros elementos que integran, como la comida, como los bailes, como la música, como un proceso histórico que se comparte. Yo les pongo aquí en la mesa, si nosotros podemos, a pesar de años de agresión y de mucha discusión con los norteamericanos, hemos logrado entender que es necesario canales de negociación, ¿por qué no dos naciones que tienen un proceso histórico similar, afín? ¿Por qué no alcanzar o acceder a mecanismos de negociación? Tenemos inclusive con ustedes la misma lengua, las mismas raíces familiares. Es decir, procesos complejos puede ser cuando es no nada más la lengua diferente, como en el caso del inglés, sino cosmovisiones totalmente diferentes, a partir de experiencias de vida diferentes. Y aún así se encuentran canales de comunicación. Y aún así hay puntos convergentes. La propuesta para un proceso como puede ser la experiencia actual de Venezuela y Colombia es, sí, fortalecer tal vez, si ustedes quieren, los mecanismos de revisión, pero no cerrar fronteras o no cerrar las familias o el respeto a la diversidad de pueblos afines ante un discurso sesgado que descalifica al otro y que lo asume como un peligro. Porque en el caso específico, y vuelvo, y con esto quisiera dar pie a la charla o poder dar una retroalimentación o poder escuchar a quien nos esté acompañando, si se puede negociar siendo tan distintos, los puntos a favor de siendo relativamente similares, con un origen similar, pues son infinitamente superiores, porque la descalificación de uno sobre el otro únicamente genera rencor y mayor violencia, y las cosas se transforman. Los que hoy están en un lado, posteriormente estarán en esa misma situación en otro momento histórico. Cuando uno recorría Venezuela, por ahí de 2002, en alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de estar en ese país, la respuesta que tenían los venezolanos siempre era de profundo interés y cariño hacia los colombianos. Jamás había la descalificación. Inclusive la idea que tenía la gente en Caracas siempre era que el colombiano trabajaba bien, se esforzaba, se adaptaba a los distintos espacios laborales de Venezuela.
Y esto finalmente es un elemento que habría que reconocer, porque esto no lo puede borrar 10 años o 20 años o 30 años. Este es un proceso histórico de reconocimiento del uno al otro y de permitir fortalecer lazos y seguir fortaleciendo lazos familiares y culturales en ambos lados de la frontera, independientemente de los momentos históricos políticos que se estén viviendo. Y con esto quisiera, no sé, establecer algún mecanismo de retroalimentación, doctor. Patrocinio. Quisiera regresar la palabra para poder establecer algún mecanismo de diálogo. Sí, señor. En primer lugar, lo felicito por la importante lección que ha presentado en la tarde de hoy. Debo decir que como que la migración está de moda, ¿no? En todo el mundo, porque usted habla de la migración mexicana, latinoamericana, la migración que hoy se está viviendo en Afganistán. Pero hay otras manifestaciones como la que pudimos escuchar y que usted logró vivir hoy hace 8 días, con la migración árabe a Colombia y principalmente al norte de Santander. Una disertación que nos llegó al alma, porque de verdad aquí existe una extensa colonia libanesa, turca, árabe, como le explicaba el amigo. Yo voy a dar la palabra a 2 personas que han hecho hasta ahora 2 buenas preguntas, 3 buenas preguntas, y después hago mis comentarios al respecto. Entonces, en primer lugar, apreciado doctor Alex, dice el doctor Antonio Ríos López: doctor, usted que tiene visión universal, ¿no será que el resto de países europeos y los Estados Unidos ven el proyecto de Venezuela como simplemente político, pero Colombia lleva el costo de la migración con efectos sociales imprevisibles sin tener los recursos económicos para darle un adecuado manejo a este problema? Claro, indudablemente, a ver, intento yo ponerme los zapatos, es un lenguaje coloquial que empleamos en México, ponerme los zapatos, es decir, ponerme en la realidad de Colombia, un país que si bien ha abierto las fronteras, o las fronteras no formales, ha abierto las fronteras en las familias, en las ciudades, ante la presencia de venezolanos, y que de alguna manera en algún momento llegan a verlo como un problema, es decir, al recibir un número importante. Pero creo yo indudablemente que son los procesos históricos a los cuales nos hemos enfrentado o estamos viviendo en este momento entre Venezuela y Colombia. Es decir, yo les pediría un ejercicio de absoluta comprensión para lograr entender la realidad de las familias venezolanas. Y es que finalmente en México tenemos muchas figuras que empleamos, donde come uno, come dos, y no son palabras retóricas, sino es una concepción de que la vida nos ha enseñado a siempre estar luchando en situaciones absolutamente precarias. Y esto nos ha llevado a reflexionar respecto a cómo aceptar a gente que llega, inclusive en número extenso. Por ejemplo, en la frontera sur tenemos a Guatemala. Cuando Guatemala vivió un conflicto militar, se recibió a las familias guatemaltecas, pero curiosamente llegaron a un sector muy pobre, de familias pobres chiapanecas, y aún así se acepta y se les otorga espacios
para que logren insertarse. Cuando hemos tenido que abrir fronteras, en el caso de la recepción del gobierno de izquierda en España, cuando la propuesta que tenían era la muerte, y se les trae de España y se les acepta a los españoles republicanos en México, indudablemente era un país con carencias, pero el recibirlos se sabe que nutren la vida del país y finalmente redunda en un beneficio generalizado para la población, para la sociedad. Cuando se da la dictadura militar en Chile, se traen a chilenos, se abren las fronteras para los chilenos que si no se hubieran abierto hubieran perdido la vida. Más allá de la discusión ideológica, más allá de la posición política, cuando se da la dictadura militar en Argentina, se recibe a esas personas que por sus posiciones políticas podían poner en peligro su vida. Es decir, indudablemente México no es un país rico. México, con pocos recursos, pero sabe de alguna manera, y hablo de la sociedad, sabe abrirse y sabe recibir. ¿Qué tan complejo puede ser recibir venezolanos teniendo la cercanía cultural de Venezuela? Indudablemente me pongo en sus zapatos, lo complejo que esto pueda resultar, lo molesto, el asumir que son sucios, que llegan, que son pobres, porque además si no fueran venezolanos con dinero, no estarían en los parques o no estarían solicitando apoyo. No serían mal vistos, pero inclusive con esa precariedad creo yo que habría mecanismos para canalizar esa fuerza, no sé, en el trabajo agrícola, en infraestructura, ofrecer un trabajo, no sé, estoy pensando en términos de lo que significa la recepción de comunidades que cuando su vida peligra o cuando su situación llega a un límite, pues siempre encuentran la solidaridad en otro país que está impulsada por su gente. No sé. Las otras 3 preguntas son de la misma persona. Es de origen venezolano, pero está viviendo aquí en la ciudad y en el país desde hace varios años. Es un profesor universitario. Sí. Es el doctor Ricardo López Rodríguez. Una primera pregunta dice, ¿usted conoce que hoy día Venezuela está desperdigada por todo el mundo? ¿Cómo ve usted la diáspora venezolana en cuanto a identidad cultural si esta tendencia de abandonar el país, Venezuela, se mantuviera? Claro, bueno, ahí yo creo que habría que tener mucho respeto a la decisión que han tomado al salir a buscar otros espacios ante lo que asumen como un problema interno, es decir, por motivación principalmente, pensemos, económica o inclusive desde una posición ideológica, por asumir que uno no es parte del gobierno que impera en ese país. En lo personal, hablando un poco sobre esta perspectiva de México, puede sonar un poco tajante, pero yo como Alex Munguía, si pasara algo en mi país, me quedaría en mi país en situación extrema para intentar solucionar la problemática en mi país. Los migrantes, México, la migración laboral mexicana se da principalmente a los Estados Unidos por ese proceso histórico que les comento, un proceso histórico de mutilación del país, un proceso histórico que hace que haya familias allá y acá, un proceso histórico que nos obliga a estar permanentemente a nivel binacional. Pero si ustedes visitan cualquier comunidad mexicana en los Estados Unidos, pues sabrán que la comida, la música, los valores familiares, los valores de la casa que se quedó en los pueblos en México, siempre se mantiene. Y yo creo que en el caso específico de la migración venezolana es una migración
Venezuela tiene una serie de valores que son reconocidos en el mundo. Sin embargo, entiendo que la principal motivación actual para salir de su país tiene que ver con el tema económico, indudablemente la precariedad salarial por los temas de las crisis económicas, pero también hay un sustrato ideológico al asumir que el gobierno actual no corresponde o no es representativo de las necesidades de todos. Desafortunadamente, Venezuela es un país, y digo, afortunadamente es un país amplio, pero desafortunadamente son posiciones políticas totalmente divergentes. Y desafortunadamente algo que yo los invito permanentemente es al diálogo, algo que es un ejercicio olvidado, pero que permite la negociación, inclusive en situaciones extremas, el diálogo, el asumir la posibilidad de encontrar puntos convergentes. Se puede encontrar una solución ante un avasallamiento que aparentemente se nos escapa de las manos. Siempre habrá una luz al final del camino. Y bueno, el tema cultural, repito, para mí, y que conozco y hay comunidades venezolanas, están insertas totalmente en México y se reconoce este proceso político, histórico que está viviendo Venezuela. Para México es desconcertante porque México podría recibir tanto los venezolanos que están allá como los venezolanos que salen. O sea, para México, Venezuela es una nación rica, es una nación que parte de un proceso histórico muy particular junto con Colombia, es un proceso que es de un país que conformaba la Nueva Granada y luego conformó el Grupo de los Tres, un acuerdo que era entre México, Colombia y Venezuela, un intercambio cultural permanente, es decir, a Venezuela como a Colombia se les tiene presente en México como algo natural, algo normal, independientemente inclusive de la posición política. No sé si con esto intento explicar un poquito. Voy a hacer las otras dos preguntas del profesor Ricardo López al tiempo. ¿Qué apreciación le merece la vuelta que dio la relación de migración Colombia hacia Venezuela por más de 40 años y ahora de Venezuela a Colombia, de colombianos que vivieron 40 años en Venezuela y ahora regresan cual forasteros a su país de origen y además con familia nacida en Venezuela? Y la otra pregunta es, la migración de Colombia ha sido fuertemente a Estados Unidos, Venezuela y España. ¿Piensa usted que el migrante venezolano tiene esa tendencia también, es decir, Colombia, Estados Unidos y España, o México es también un destino transitorio vía Estados Unidos? Claro, yo creo que desde que ya no se pide visa, en el caso colombiano, ha aumentado los migrantes colombianos en México, de distintas regiones, en los distintos estados. Yo creo que ahí ellos pueden ser un fiel reflejo de la realidad en México. Un enorme porcentaje de esos colombianos que intentaban llegar a Estados Unidos se quedan en México. Se quedan en México en tema de esta simbiosis cultural, en esta afinidad cultural. Y entonces, día a día se quedan primero con la nostalgia de llegar a donde querían llegar, a Estados Unidos, pero finalmente un día descubren que ya tienen lazos familiares en México y ya no se mueven a ese último brinco hacia los Estados Unidos. En el caso venezolano es el fenómeno similar. La presencia de venezolanos actualmente a partir ya de estos cambios políticos en ese país ha sido constante y en un primer momento la lógica era llegar a los Estados Unidos, pero las leyes migratorias en Estados Unidos son cada vez más estrictas, hay un mayor sellamiento, hay un mayor rechazo para el otorgamiento de asilo. Entonces, estas poblaciones se quedan en México y se mimetizan en México, porque es una asimilación natural, sin conflicto. No necesitan cambiar absolutamente nada.
el mismo sancocho que hacen es el mismo sancocho que se come, y finalmente el esfuerzo diario por ganarse la vida, poco a poco llegan a insertarse en esta sociedad y de manera natural, de manera absolutamente natural, se insertan y se quedan en México. Pero, por supuesto, la migración colombiana y venezolana, su objetivo principal en un primer planteamiento es arribar a los Estados Unidos, porque también se ha generado esta idea. Yo creo que, y esto lo decimos como mexicanos, que conocemos bien Estados Unidos, es una jaula de oro, aparentemente el discurso es todo es perfecto allá, y el darse cuenta que la vida, el nivel de vida se logra con trabajos extenuantes, con 3 o 4 trabajos, es decir, que la vida, todo es para pagar cuentas, el pago de impuestos tan altos, lleva inclusive a desmoralizarlos a los pocos años de los que logran hacer esa migración a los Estados Unidos. Mientras que en México se mimetizan, repito, de manera natural, no necesitan cambiar absolutamente nada. Bueno, doctor Alex y apreciados amigos, miren, yo quiero puntualizar sobre algunos aspectos. Uno, la semana entrante se estará conmemorando el bicentenario de la primera Constitución Política de Colombia, en la cual tuvo mucho que ver Simón Bolívar y varias figuras venezolanas. Entre otras cosas, pues estuvimos ahí con ellos trabajando mancomunadamente para fortalecer el espíritu independentista de los dos países. En esa conmemoración se va a dar paso a un Congreso Internacional de Historia, ¿no? En la cual varios de los temas de migración que se están presentando van a ser objeto de análisis en ese Congreso. En segundo lugar, ayer se cumplieron 6 años del cierre de la frontera colombo-venezolana a través de los casi 2.000 kilómetros que existen entre los dos países. Ha costado muchísimas dolores de cabeza, sobre todo para la gente de la frontera misma, porque muchos de los problemas de la frontera se manejan desde los centros de Caracas y de Bogotá. Para nosotros pues ha sido difícil, pero ahí vamos. De cualquier manera, pues tenemos que visualizar, por lo menos, que todo el mundo comprenda que, como decía hace un momento el doctor Ricardo López, antes la gente pasaba de aquí para allá para tener derecho al sueño venezolano. Hoy por hoy, la gente tiene que emigrar para acá porque desafortunadamente Venezuela se ha venido a pique y hoy por hoy muestra una inflación de más de 1.000.000% y una devaluación tal que el salario mínimo mensual vigente es del orden de $2. La gente vive con eso. Entonces, pues tiene que definitivamente salir del país, abandonar lo que tiene en Venezuela para irse para acá y de paso irse para el sur o irse para el norte del continente. Entonces, las autoridades del departamento norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta son personas que están favoreciendo la apertura de las fronteras. Eso no puede durar toda la vida. Ya está bueno de que ello ocurra.
guardadas las previsiones correspondientes, pues el país ha abierto los brazos a los ciudadanos venezolanos de tal manera que los ha inmerso en los sistemas socioeconómicos y de salud del país, de tal manera que ellos pueden gozar de los privilegios correspondientes. O sea, eso que usted ha hablado en su conferencia, nosotros le hemos de alguna manera hecho aplicación a la ley del buen vecino. Ojalá que esto termine, como yo lo decía en su presentación, bien para todos, para ellos y para nosotros, y que cese la horrible noche de ese gobierno venezolano que desafortunadamente echó a pique al país. Muchas gracias, mi apreciado amigo doctor Alex. La verdad que fue muy importante su participación, su disertación, sus experiencias, sus explicaciones, y definitivamente fue un acierto haberlo invitado nuevamente para que estuviera en la plataforma virtual de nuestro programa cultural de 5 a las 5. Gracias, doctor Alex. El gusto es mío. El gusto es mío y quiero agradecerles e invitarlos a todos que reflexionemos sobre estos elementos, porque así fortaleceremos nuestro propio proyecto de vida, de nación. Podemos seguir construyendo para generar mejores sociedades más justas, sociedades donde sea vigente la aplicación de los derechos fundamentales para todos sin distingos, para generar mejor vida, para una mejor realidad, un mejor mundo. Y hacia esto debemos sumarnos todos y cada uno de nosotros desde nuestro respectivo espacio, desde nuestra respectiva trinchera. No sé, le agradezco infinitamente el espacio. Para mí también. Y sumémonos. Muy contento y espero pues seguir gozando de su amistad. Tenga por hecho eso. Para todos los que se conectaron, muchísimas gracias. A usted, doctor Alex, a Manuel, a todos, una feliz noche. Que la pasen muy bien. Hasta luego.